Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Quiero saludar a mi amigo Arturo de México con las siglas ART. Arturo me comentaba que él ha adquirido el libro El Misterio Terminado. Yo tengo también una copia de este libro El Misterio Terminado que pueden ver ustedes acá en pantalla. Esta es la edición original de 1917, que se ve en el video Fe en Acción, saliendo de la oscuridad a la luz 2010. ¿Se acuerdan ustedes ese video de la Watchtower, contando la historia de la Watchtower? Bueno, en el video Fe en Acción se ve cómo en el comedor de Betel se puso este libro en cada asiento de los comensales betelitas. Se puso un ejemplar de este libro para que ellos pudieran leerlo, y este es uno de ellos que se puso en la mesa seguramente, y pueden ver ustedes la fecha abajo que dice 1917, Asociación Internacional de los Estudiantes de la Biblia. Ven ustedes acá perfectamente Estudios de Escrituras, The Finnish Mystery, 1917, bien claramente escrito ahí. Ya está un poco ajadito, no está muy bien que digamos, está usadito. Los años pues lo han mallado un poquito acá en la portada, está un poquito con hongo por la humedad seguramente. Y este libro va a cumplir 100 años de antigüedad, porque este libro se publicó en 1917, en el mes de julio más o menos, y se repartió a los betelitas. La Sociedad Watchtower, en este libro del Misterio Terminado, que es un libro muy controversial, uno de los libros más infames de la Sociedad Watchtower, porque su contenido es totalmente ridículo. Sus interpretaciones del libro de Ezequiel y Revelación dejan mucho que desear, y por eso tuvo que echarse a la basura en el año de 1929 y no se vendió nunca más, conjuntamente con los 6 volúmenes de los estudios de la escritura de Russell. Este 7º volumen se le atribuye como obra póstuma del pastor Russell. Eso podría ser cierto como no tan cierto que digamos, puesto que este libro fue preparado por el señor Clayton Woolford y George Fisher, supuestamente tomando los escritos del pastor Russell, que dejó inéditos en su escritorio, pero no hay una prueba certera de que este libro haya sido escrito por el pastor Russell. Pero muchos consideran que esta es la obra póstuma del pastor Russell y que es su 7º volumen, pero yo lo dudo sinceramente. Lo que sí es cierto que los 6 volúmenes sí fueron preparados, fueron escritos por él, de eso no hay duda, los 6 primeros volúmenes. Y por eso llevan su nombre en el prefacio esos libros, mas no este, porque cuando se publicó este libro ya Russell había muerto el año anterior. Se dice que él quería publicar un 7º volumen y que este era, que habían recopilado sus escritos que había dejado en su escritorio, en su oficina, y que se armó este libro. Como repito, eso no es tan cierto que digamos, porque acá hubo escritos que pertenecían a George Fisher y Clayton Woolford, cosas que ellos publicaron por su cuenta y que no necesariamente era del pastor Russell. Es un libro totalmente ridículo, absurdo,
que dejaba a la sociedad Watchtower mal parada, y atribuir este libro al pastor Russell lo dejaba a él peor, como un hombre que no tenía ningún conocimiento bíblico, como un hombre que estaba fuera de sus casillas. El pastor Russell no hubiera podido escribir este libro primero porque él no hubiera cometido esos errores garrafales o dar interpretaciones de Ezequiel y Revelación que realmente eran una estupidez. Este es un libro realmente hecho para dejar mal a los estudiantes internacionales de la Biblia y a los seguidores del pastor Russell, y al mismo pastor Russell también, dejarlo como un chiflado, como un orate, como un hombre que no sabía nada de la Biblia, que publicó interpretaciones del libro de Ezequiel y Revelación que eran ridículas totalmente. Es por eso que los estudiantes de la Biblia se enojaron con algunos directores de la sociedad Watchtower, se enojaron con el señor Rutherford porque este libro fue preparado sin consultar con los directores, con algunos directores no se les consultó primero con respecto al contenido de este libro para poder publicarlo y repartirlo y venderlo. Y por eso se enojaron con Rutherford, porque él fue responsable de pasar por alto y no comunicárselo a los demás directores, a 4 directores de la sociedad Watchtower, y estos 4 directores lo trataron mal pues al juez Rutherford con justa razón, porque pasó por alto a los demás directores que querían saber qué cosas se estaba poniendo como alimento espiritual en este libro. Y ellos se dieron cuenta seguramente al leer este libro que el contenido que tenía este libro era totalmente inaceptable, que una persona cuerda no podría aceptar lo que aquí estaba publicado como la verdad, como un alimento espiritual coherente, como una interpretación coherente, aceptable del libro de Apocalipsis y Ezequiel. Es decir, era imposible eso. ¿Por qué se llamó este libro El Misterio Terminado? Porque los que publicaron este libro, o la misma ciudad Watchtower, pensaba que con este libro el misterio de la interpretación de los libros de Ezequiel y Revelación por fin quedaba resuelto, quedaba totalmente interpretado, totalmente al descubierto, sus interpretaciones totalmente aclaradas, y el misterio de estos libros ya había terminado, puesto que sus interpretaciones de cada capítulo se daban en este libro para acabar con ese misterio del significado de cada versículo de los libros de Ezequiel y Revelación. La Watchtower publicó una atalaya haciendo mención de este libro, queridos amigos. Es una atalaya de fecha 15 de diciembre del 2007. En la página 25, párrafo 12, repito, la atalaya del 2007, del 15 de diciembre, en la página 25, párrafo 12, la sociedad Watchtower dijo lo siguiente, queridos amigos, y lo pongo acá en pantalla. Y se lee así: en 1917, por ejemplo, el libro The Finished Mystery, que tengo acá, El Misterio Terminado, presentó una denuncia ardiente de la hipocresía de la cristiandad, lo que provocó la furiosa reacción del clero. La Watchtower siempre usa para su ventaja, se pone como víctima de que la Iglesia Católica y Protestante estuvieron detrás de que este libro fuera confiscado por el FBI, en 1918, porque el clero católico y protestante estaban enojados con los estudiantes de la Biblia porque acusaban a las iglesias católicas y protestantes de apoyar la guerra, de no mantener una autoridad cristiana, estar detrás de la guerra, y que encolerizados
la Iglesia Católica y el clero protestante instigaron al gobierno americano para que persiguiera a los estudiantes de la Biblia, para que proscribieran a la Watchtower, que confiscaran sus libros, y lo mismo hicieron en Canadá, instigando al gobierno canadiense para que proscriba a los estudiantes de la Biblia, y que este libro que estaba en Canadá también fuera lógicamente confiscado y cerraran las oficinas de la Watchtower en el Canadá. Esa es la interpretación que siempre nos ha dicho la Watchtower, que fue el clero católico y protestante que, encolerizados porque en este libro se le acusaba a la Iglesia Católica de apoyar la guerra, y eso encolerizó el clero católico y protestante. Yo me puse a reflexionar con respecto a eso, y la Watchtower pues no pierde la oportunidad para agarrarse de algo, para ponerse como víctima y acusar a la Iglesia Católica, como siempre ha sido su estilo toda su vida, como el señor Rutherford. El señor Rutherford odiaba a la Iglesia Católica y protestante y consideraba que la religión era una trampa y un engaño. Entonces, yo me puse a analizar por qué la Iglesia Católica, o sobre todo la Iglesia Católica, atacaría o instigaría al gobierno americano y canadiense para que proscribieran a los estudiantes de la Biblia y proscribieran este libro que ven ustedes acá, porque fue confiscado todo el stock que había en Betel de este libro. Entró el FBI en 1918, se llevaron todos los libros del Misterio Terminado, porque en su interior habían algunas páginas que contenían sedición y traición. Primero quiero recordarles que la Iglesia Católica no tendría por qué enojarse que en el Misterio Terminado se pusiera, o que la Iglesia Católica siempre apoyaba la guerra o estaba apoyando la presente guerra, la Primera Guerra Mundial, que estaba detrás de ella también, que la estaba apoyando, y que se haya enojado por eso. Porque según el DVD Fe en Acción 2010 dice que la Iglesia Católica se enojó con la Constitución de la Biblia, porque en este libro, El Misterio Terminado, habían acusado a la Iglesia Católica protestante de estar apoyando la guerra. Yo no creo que eso hubiera llevado al enojo a la Iglesia Católica para instarlos a instigar al gobierno americano para que proscriban a los estudiantes de la Biblia. Pero la Watchtower dice que fue así, que fue una instigación de la Iglesia Católica, porque en este libro la ciudad de Watchtower, los estudiantes de la Biblia, acusaban a la Iglesia Católica y protestante de estar apoyando la guerra. Como repito, yo no creo que eso haya sido el motivo por el cual fueron metidos en prisión el señor Ralph con 7 directores y confiscados este libro. Yo no creo eso, es mi punto de vista, porque la Iglesia Católica toda su vida ha estado metida en la guerra. Entonces, ¿qué haría con enojarse con los estudiantes de la Biblia porque le dijeron eso en este libro, que apoyaban la guerra, cuando la Iglesia Católica en su historial siempre apoyó la guerra cuando le convenía a la Iglesia Católica? Si nosotros nos remontamos, por ejemplo, en la época de la guerra española, la época de Francisco Franco en los años 30, la Iglesia Católica apoyó a Francisco Franco y le dio aval para que pudiera combatir a los comunistas, y apoyó a Francisco Franco y lo consideraban como un hombre que era un siervo útil de la Santa Sede. Pues entonces la Iglesia Católica siempre apoyó la guerra cuando Francisco Franco entró al poder en España para combatir a los comunistas que estaban tomando el poder en los años de 1930. Pudieron liquidar a esta amenaza que era el comunismo en España, y la Iglesia Católica apoyó esta guerra interna, que esta guerra civil española, que era una guerra civil, no externa, sino civil interna, entre un dictador derechista que era Francisco Franco contra los comunistas. Y la Iglesia Católica se plegó pues a Francisco Franco porque no le convenía que los comunistas ganaran, puesto que los comunistas son ateos.
Entonces la Iglesia Católica siempre estuvo apoyando las guerras cuando le convenían por una razón u otra. En el pasado existió inclusive papas que salían con su ropa de soldados a pelear. Un caso fue el de el Papa Julio II, que se le conoció como el Papa Guerrero, y salía a guerrear vestido como si fuera un cruzado de las cruzadas. Se ponía su ropa como si fuera un caballero templario y se ponía su cruz en el pecho y él peleaba. En la historia del papado siempre la Iglesia Católica estuvo detrás de muchas guerras, como fueron las cruzadas, que fueron expediciones militares que iban a combatir a los musulmanes que habían ocupado, por ejemplo, la Tierra Santa y querían liberarla, y se hicieron varias expediciones de los cruzados, que eran gente, que eran expediciones militares, que iban a guerrear, que estaban financiados y totalmente con el apoyo de la Santa Sede, y se vestían con una cruz en el pecho, como cristianos, para combatir a los musulmanes y sacarlos de Jerusalén, de la Tierra Santa. Inclusive hubo cruzadas en Francia, en otros momentos, siempre apoyados por la Santa Sede. Pero la Santa Sede de la Iglesia Católica siempre apoyó la guerra cuando le convenía para proteger su imperio, su jerarquía como religión, y que no perder el poder político y religioso. Entonces la Iglesia Católica no tenía por qué resentirse con el señor Rutherford o los estudiantes de la Biblia, porque les acusó en el libro Misterio Determinado que la Iglesia Católica estaba apoyando la Primera Guerra Mundial. Se hubiera matado de risa, pues, porque sí la apoyaban, y tenían una razón por la cual apoyaban la guerra también la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica sabía que el comunismo estaba tomando cuerpo en Europa, y entonces se estaba preocupada, pues, ya que habían matado al zar de Rusia, y Lenin estaba en el poder, y se encontraba Europa amenazada por el comunismo, y asimismo en Alemania la amenaza del comunismo, y en general en toda Europa, en Italia misma. Entonces la Iglesia Católica, obviamente preocupada por el avance del comunismo y para proteger la libertad religiosa de la Iglesia Católica, apoyaba la guerra, pues, porque le convenía, como siempre hizo en el pasado la Iglesia Católica. Apoyaba la guerra cuando le convenía a sus intereses, para poder seguir vigentes con poder político y religioso. Como digo, en la época de 1918, Europa estaba muy convulsionada, y en 1917 habían matado al zar de Rusia. Los bolcheviques habían tomado el poder, y estaba Lenin ahí. Entonces, como les digo, la Iglesia Católica sí apoyó la guerra, la Primera Guerra Mundial, que entraba Estados Unidos a la guerra en 1917. Que entraba a la guerra por lo que la Iglesia Católica veía desde Europa lo que estaba pasando en Europa, pues, en Italia misma. Y había una hiperinflación y había problemas muy serios. Había una anarquía generalizada. Entonces la Iglesia Católica creía, pues, que apoyar la guerra significaba garantizar las libertades religiosas en Europa, y así fue que así apoyó la guerra. Pero que se haya enojado con los estudiantes de la Biblia porque pusieron en el Misterio Determinado que la Iglesia Católica apoyando la guerra, y que se enojaron con los estudiantes de la Biblia y instigaron al gobierno americano para que proscribieran la obra de los estudiantes de la Biblia y que confiscaran sus libros. No fue esa la razón. Pero en el libro en el video Fe en Acción 2010 ponen a la Iglesia Católica como vengativa junto con la Iglesia Protestante, porque en el Misterio Determinado la señora Watchtower había acusado a la Iglesia Católica de apoyar la guerra. Cosas más estúpidas. Ese no fue el motivo, porque la Iglesia Católica siempre apoyó la guerra, y no iba a tapar el sol con la mano y se iba a enojar porque los estudiantes de la vida decían que habían apoyado la guerra. Siempre lo habían hecho, no lo han negado nunca. Pero ¿cuál fue el problema real que llevó
a que el gobierno americano metiera preso al señor Rutherford y a sus 7 directores. ¿Por qué fueron llevados presos? Porque la Iglesia Católica estuvo instigando que lo metieran preso, porque estaban diciendo que la Iglesia Católica apoyaba la guerra y la Iglesia protestante también. No fue esa la razón por la cual les metieron en prisión a los estudiantes de la Biblia, al juez Rutherford con sus 7 directores. No fue esa la razón. La razón fue porque en este libro, El Misterio Terminado, que se publicó en 1917, en las páginas de este libro, que son las páginas 247 a la página 253, el juez Rutherford y la ciudad Watchtower publicaron en esas páginas lo que se puede considerar como sedición y traición. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había entrado en la guerra en 1917 y sale este libro Misterio Terminado justo el momento en que había que enrolarse, el soldado americano tenía que enrolarse para ir a servir en Europa, y sale este libro justo en el momento que ya había Estados Unidos declarado la guerra a Alemania, y sale este libro con unas páginas donde la Watchtower criticaba la guerra y se oponía a ella. Y en este libro Misterio Terminado, en la página 247 a 253, 247 a 253, dijo cosas que no convenían decir en momentos tan delicados en que el soldado americano iba a pelear y dar su vida por la nación en Europa. Y este libro se salió pues y se publicó en 1917, en el mes de julio. Se comenzó ya a vender al público, y cuando uno leía esas páginas encontraba pues la oposición de la Watchtower para entrar a la guerra, y hace una crítica destructiva en momentos que no debería meterse. El hecho ya de comentar y ponerse a la guerra era romper su neutralidad. Así no apoyase la guerra, el hecho de comentar en contra ya era romper una neutralidad que debe meterse, de quedarse callada, silente. Pero al entrar y publicar en este libro, poner su postura en contra de la guerra, hizo pues que rompiera su neutralidad, y encolerizó al gobierno norteamericano, hizo que el FBI investigara al juez Rutherford, y cayó estos libros cayeron en la mano pues del FBI. El gobierno americano los leyó y vieron que en esas páginas contenían traición a la nación y sedición por parte de los estudiantes de la Biblia, los responsables de la publicación de este libro, comité de redacción. Entonces voy a resumir a ustedes, porque no puedo leer todas las páginas pues porque pierdo tiempo, lo más importante de lo que se dijo en cada página, para que vean ustedes por qué el gobierno americano metió preso al juez Rutherford con sus directores y confiscó este libro. ¿Por qué confiscó? Lo primero que hizo el gobierno americano fue confiscar este libro. Confiscar. Se lo llevó todititos. Entonces, veamos qué cosas se dijo, por ejemplo, en la página que después la Watchtower tuvo que retirar estas páginas del libro Misterio Terminado en las ediciones de 1918 en adelante. Solamente en la edición de 1917 aparecen incólumes las páginas 247 a 253, aparecen incólumes, tal como se publicó. Ya el siguiente año la ciudad de Watchtower retiró esas páginas por conveniencia personal. Le voy a explicar por qué. Por ejemplo, en la página 247 de este libro se decía lo siguiente. Voy a poner mis anteojos de lectura porque es interesante que ustedes se enteren qué cosa fue lo que escribió la Watchtower, pues qué cosa fue lo que publicó en momentos que se había declarado la guerra en Estados Unidos, de la guerra, y cómo pone la Watchtower su postura en contra de la guerra y lo que dijo, que los llevó a ser calificados de traidores y de sediciosos, y por eso después fueron llevados presos. Entonces, en la página 247 se dice lo siguiente: Satanás ha puesto 3 mentiras, dice el libro Misterio Terminado. O sea, la ciudad Watchtower dice eso.
la Watchtower dice: Satanás ha puesto 3 mentiras: la inmortalidad humana, el anticristo y el patriotismo. El patriotismo. Y dice en esa página que el patriotismo, estoy tratando de traducirlo del inglés al español, es el espíritu del diablo. No existe en el Antiguo Testamento la palabra patriotismo en las guerras bíblicas. En todas partes, y el asesinato en cualquier manera está prohibida. Sin embargo, bajo la excusa del patriotismo, los gobiernos civiles de la tierra demandan que la gente amorosa y pacífica se sacrifiquen ellos y sus seres amados en una carnicería de sus prójimos, y aclaman como un deber celestial. Esa está en la página 247, he resaltado la parte más importante. Imagínense lo que decía la Watchtower en este libro con respecto a lo que era el patriotismo, que tanto reclamaban el gobierno americano, sus ciudadanos, para que vayan a pelear, que sean patriotas. Y acá le dicen que el patriotismo no existe en ninguna parte en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en las guerras bíblicas, que jamás esgrimió la palabra patriotismo, que es una palabra inventada solamente para legalizar el asesinato, con el cuento del patriotismo, que el asesinato a su prójimo está prohibido en la Biblia, pero sin embargo, bajo la excusa de la palabra patriotismo, se da carta libre a asesinar a gente de otro país, de otras naciones, y lo hacen gente pacífica y buena que por la excusa del patriotismo van a asesinar a otros. Imagínense, tremendas palabras, ¿no? En plena guerra. En la página 248 dice así, lo estoy rescatando lo más importante. Está en inglés, estoy traduciendo. La enfermedad más virulenta y devastadora en la tierra son los militares. Los grandes gastos militares empobrecen al país y crean miseria, hambre, mendicidad y enfermedades. O sea, le está diciendo que los militares son lo peor que hay, que son los que ocasionan los grandes gastos a la nación, empobreciendo a sus ciudadanos en una guerra sin sentido, dejándolos en la miseria, hambre, mendicidad y con enfermedades. En la página 249 de este libro se lee lo siguiente: como otras fiebres, el militarismo crece por lo que se alimenta. Los militares son cómicos en su seriedad, pues dicen que para mantener la paz hay que prepararse para la guerra. Como cualquier enfermedad, el militarismo es contagioso. Una nación infecta a la otra hasta que se convierte en una epidemia alrededor del mundo. Muchas naciones enfrentan déficit fiscal por causa de los militares. Todo atacando a los militares norteamericanos, en ese momento al militar norteamericano. O sea, no, que es lo peor que hay para un país. Imagínense cómo estarían encolerizado el ejército, que estaba enrolando a sus ciudadanos, y tenían un libro que estaba circulando que le decía a los soldados: no se enrolen, no sean idiotas, van a morir en una carnicería sin sentido, con el cuento del patriotismo. En la página 250 de este libro se lee como sigue: guerra es abiertamente y total violación del cristianismo. Si la guerra está bien, entonces el cristianismo está mal, es falso y una mentira. Dios no pide sacrificios de vidas humanas. Dios es amor, su reino es de paz, no de guerra. Dios dijo: ama a tus enemigos, resiste el mal con el bien, perdona a tus enemigos, perdona 70 veces 7, bendice a los que te maldicen, ama a tus enemigos, haz bien a quien te odia y maldice, ora para quien te persigue. Dice: yo debo hablar no solo de la guerra en general, sino de esta en particular, la Primera Guerra Mundial. Esta guerra está equivocada. Esto lleva a la curiosa situación que todas las guerras
siendo equivocadas en general y cada guerra siendo correctas en particular, dice, los alemanes condenan la guerra, concepción, por supuesto, del presente conflicto con Inglaterra. Los ingleses condenan la guerra, pero excluyen de sus acusaciones a los imperios de la presente guerra en contra de los imperios centrales. Si usted me dice que esta guerra se pelea por la integridad de las leyes internacionales, yo debo preguntar por qué está dirigida en contra de Alemania y no en contra de Inglaterra, quien es igual, aunque mucho menos terrible, un violador de las convenciones, de los convenios entre naciones. Disculpe que me trabe un poco porque estoy traduciendo, es un poco difícil. Si usted dice que esta guerra se pelea a favor de los derechos de los neutrales, yo debo preguntar entonces dónde, cuándo y por cuál derechos beligerantes los derechos de los neutrales han sido conservados en esta guerra, y qué garantía usted puede ofrecer que después de todos los gastos de dinero y sangre por su defensa, estos derechos no serán similarmente violados otra vez en la siguiente guerra por cualquier nación que está batallando por su vida. Si ustedes dicen que la guerra es necesaria para asegurar la propiedad y vidas de los americanos, entonces debo preguntar cuán seguro es para los norteamericanos cruzar el Atlántico después de declarar la guerra de lo que era antes de declararla. Si ustedes dicen que la guerra es necesaria para vindicar nuestro honor nacional, entonces debo preguntar por qué no hacer daño ha sido el honor de otras naciones. El no hacer daño ha sido el honor de otras naciones, como Holanda y Escandinavia, quienes han sufrido mucho más que nosotros y que por razones de prudencia han rechazado tomar las armas. No se ha probado que Alemania tenga intenciones de atacarnos. Y la Watchtower le critica al gobierno americano. ¿Por qué vas a atacar a Alemania si ellos no han probado que tienen intención de atacarnos a nosotros? ¿Por qué tenemos que atacar a Alemania? ¿Solamente para hacer frente y ayudar a Inglaterra? Y dice, ¿por qué no hacer mejor la guerra a Inglaterra y no a Alemania? Dice, mientras los soldados alemanes tienen en cada bandera y en sus cinturones el lema Dios con nosotros, los ministros ingleses están citando textos bíblicos para incentivar el reclutamiento de los jóvenes para echar un halo de gloria sobre los soldados muertos. Y en la última página 253 dice, el clero se ha hallado entre la espada y la pared. Nada más, eso fue lo que dijo. El clero se ha hallado entre la espada y la pared. Este ataque que hace la sociedad Watchtower criticando los motivos de la guerra de Estados Unidos, como ya los acabo de traducir como lo mejor que he podido, me he trabado un poco porque es difícil traducir pues un libro de inglés al español. Entonces el gobierno americano se molestó mucho que el señor Rutherford publicara eso y le hiciera estas interrogantes al gobierno americano. Entonces el FBI tenía orden de inmediatamente proscribir, es decir, entraron a Betel y se llevaron todos estos libros de acá, confiscaron todos los libros del Ministerio Terminado. Pero como el señor Rutherford publicó una revista de estudiantes de la Biblia titulada Kingdom News, publicó este asunto de la confiscación del libro del Ministerio Terminado y por qué había sido confiscado, y en el interior de esa revista, la número 2, titulada Kingdom News o Noticias del Reino, de 1918, se le ocurre, dice, ¿y por qué ha sido confiscado este libro?
e insiste en esa revista mensual, de explicar los motivos por los cuales la Watchtower se oponía a la guerra y que los llevó a que les confiscaran sus libros, y vuelven a hacer ese tiraje y a repartirlo. No contento con eso, hicieron como 1 millón de estos ejemplares, 1 millón de ejemplares que fueron repartidos en la calle, y eso llevó pues a que el gobierno americano dijera: estos tipos no aprendido la lección, y ordenan pues el arresto del señor Rutherford con sus 7 directores por haber escrito, pues, después que le habían confiscado el libro porque contenía 6 páginas con sedición y traición, con lo que acabo de leerles. La ciudad de Watchtower pues se sintió molesta que le habían confiscado su libro, y saca una revista titulada Kingdom News, donde ponen el libro Misterio Terminado. ¿Por qué fue confiscado el libro Misterio Terminado? Y comienzan a repetir lo que estaba acá, comienzan a repartir eso. Hicieron más de 1 millón de esos panfletos ahí, cayó en las manos del gobierno americano, y insistiendo en lo mismo, creando zozobra ahí en el Estado americano, bajando de la moral con esto. Entonces inmediatamente los sometieron presos por sedición y traición al juez Rutherford. Solamente a un director le metieron 10 años, el resto 20 años de prisión. Creo que fue el italiano Di Checa, creo que le pusieron más que 10 años, pero el resto 20 años de prisión. Y fueron llevados presos porque todavía picones, su revista mensual, quejándose en esa revista, explicando el por qué había sido confiscado el libro Misterio Terminado, y insistiendo en lo mismo, criticando la guerra. Y eso llevó a que fueran metidos presos y le cerraran la Watchtower. Entonces se interrumpió la obra pues ahí, porque en vez de quedarse callados, sacaron su queja ahí, y eso hizo que pues lo metieran preso. Pues era Hoover, ¿cómo se llama el señor Hoover? No me acuerdo su nombre. Y él pues era jefe de la FBI, y inmediatamente ordenó: arréstenlo, a él y a sus 7 redactores responsables de eso, y fueron a prisión, como les digo. Ahora, que la Iglesia Católica estaba instigando eso, no, porque la Iglesia Católica, como les dije, siempre ha estado metida en las guerras. Que se haya sentido ofendida, pues ya tenían piel de horchata, toda la vida habían apoyado la guerra, desde la época de los cruzados, que era del siglo XII, del siglo XI, del siglo XIII. Estaban los cruzados ahí, que eran expediciones guerreras apoyadas por la Santa Sede, y se llamaban los cruzados porque iban una cruz acá al medio, eran caballeros templarios pues. Entonces, queridos amigos, ¿qué pasó en 1918? Entran a prisión pues el juez Rutherford, lo meten presos, creo que por el mes de julio de 1918 van a prisión. Y lo que hace la sociedad Watchtower es imprimir este libro en 1918, y arranca las páginas que contenían sedición y traición. Entonces la Watchtower considera que el hecho de haber arrancado las páginas, el juez Rutherford y sus directores, es decir, la sociedad Watchtower, al arrancar esas 6 páginas y publicarlas en las 6 páginas, significó para la Watchtower, posteriormente, para después, cuando comenzaron a ver este asunto de arrancar la página, la sociedad Watchtower cuenta en la historia que eso, el haber sacado esas 6 páginas del Misterio Terminado, significó que el juez Rutherford y los estudiantes de la Biblia rompieron su neutralidad, y a la vez se brindaron y se entregaron a Babilonia la Grande. Se vendieron y se mezclaron con Babilonia la Grande, porque no solamente arrancaron las hojas, sino que la Watchtower dio un giro y se dio cuenta que era necesario apoyar la guerra en 1918, cuando estaban presos, porque se dieron cuenta que en Europa el comunismo estaba tomando fuerza y había una anarquía generalizada.
y habían matado al zar de Rusia, estaban los bolcheviques. Entonces el juez Radford se dio cuenta, y sus editores, que era necesario garantizar las libertades religiosas de la Watchtower en Europa y combatir el comunismo, y que era necesario que Estados Unidos entrara a la guerra para detener el avance comunista y garantizar la libertad religiosa de la Watchtower en Europa. Entonces la Watchtower hizo lo mismo que la Iglesia Católica cuando le convenía para sus intereses personales, para no perder su mercado religioso en Europa y sus bienes en Europa, que puedan ser confiscados, sus bienes. Se dio cuenta pues que no podía mantenerse pusilánime indiferente, más neutral, porque acá se estaba jugando no solamente el futuro de la Watchtower, Europa, sino que estaba en juego la libertad religiosa de todas las religiones. Entonces el juez Radford arranca esas páginas, hace que se arranquen para la edición de 1918, hace que se publiquen en esas páginas, y a la vez deja el libre albedrío de los estudiantes de la Biblia para que fueran a la guerra, para que sirvieran en el ejército con su uniforme, no cargando un fusil, sino que fueran, si quisieran, a la guerra, se lo dejaba a su conciencia, pero que no en el servicio directo para cargar un fusil y matar, sino para que ayudaran en la enfermería, en el transporte y otras cosas. Y muchos estudiantes de la Biblia fueron a la guerra con su uniforme, pero no cargaron un arma, sino que estuvieron uniformados haciendo labores de enfermería, labores colaterales, cargando las municiones, qué sé yo, llevando las cajas con balas, sin que ellos participaran directamente en disparar. Y estuvieron ahí, estudiantes de la Biblia, y la Watchtower no los expulsó, porque lo dejó, eso, porque sabía que era necesario garantizar en Europa la libertad religiosa de la Watchtower también. La otra cosa es que como el Estados Unidos estaba económicamente mal, no estaba muy bien de plata, una guerra era un costo muy grande, y comenzó a emitir bonos de guerra, que son obligaciones a largo plazo, pues. Entonces la gente los compraba, el gobierno le daba una tasa de interés por el dinero que ellos, por la inversión que ellos hacían en esos bonos de guerra del gobierno, y tenían un interés que el gobierno les iba a dar, pero que eran redimibles a largo plazo. Pues eso es un bono, son obligaciones a largo plazo para el país. Entonces muchos estudiantes de la Biblia adquirieron bonos de guerra, y la Watchtower le dijo que esto era una cuestión de conciencia, que si ellos querían comprar bonos de guerra para apoyar la guerra, para garantizar la libertad religiosa de la Watchtower en mismo Europa, estaba bien, y no los expulsaba por apoyar la guerra a los estudiantes de la Biblia, y compraron bonos de guerra. Inclusive separaron un día, que fue el 30 de mayo de 1918, para orar, que todos oraran, para rezar, para orar, para que Estados Unidos le ganara la guerra a Alemania, para que saliera triunfante. Y separaron un día para orar, para que Dios se pusiera al lado de Estados Unidos, para que pudiera ganar la guerra. Y es por eso que la Watchtower dice que el pueblo de Dios, refiriéndose a los estudiantes de la Biblia de ese entonces, estuvieron inmersos dentro de la Babilonia la Grande, moderna, formando parte de la organización de Satanás hasta 1919. Porque durante los años de 1917 y 1918 fue el momento en que la Watchtower se brinda, cambia su posición de atacar y estar en contra de la guerra, arranca las hojas del libro del misterio terminado que está acá. A partir de 1918 ya no aparecen esas hojas que les he mencionado en la edición de 1918, 1919 y las ediciones posteriores de los años 20 que siguió publicando este libro. Ya no aparecían esas páginas de sedición y traición. Vamos a dar cuenta pues que el hecho que los estudiantes de la Biblia retiraran esas páginas los hizo que se brindaran, que se pasaran al lado de la organización de Satanás y rompieran su neutralidad cristiana, y cayeran en desaprobación a la vista de Jehová Dios por su pecado, porque apoyaron la guerra, compraron bonos de guerra, pidieron un día en especial en la revista Atalaya, publicaron en la revista Atalaya para orar
el 30 de mayo de 1918 para la victoria militar de Estados Unidos, y así lo exhortaron en la misma risa de Atalaya para que se orase, para orar, para que Estados Unidos ganara la guerra. Sí, la Watchtower rompió totalmente su neutralidad porque también le convenía, tal como había hecho la Iglesia Católica toda su vida cuando le convenía. Y la Watchtower también le convenía asegurar sus bienes en Alemania y no perderlos sin entrar al comunismo. Entonces digo, acá tenemos que apoyar la guerra porque nos conviene para garantizar la libertad religiosa en Europa, en momentos en que el comunismo estaba tomando cuerpo en Europa. Entonces la Watchtower se olvidó de la naturaleza cristiana. ¿Qué me interesa? Aquí hay que cuidar mi platita, mis bienes que tenemos en Magdeburgo, en Roma, que son los países, en Inglaterra, en fin. Y ahí dijo, no, la plata manda. ¿Qué neutralidad cristiana? ¿Qué tenemos que apoyar a Estados Unidos? Y dejar que los estudiantes de la Biblia, si quieren ir a la guerra, que vayan. Y si quieren comprar bonos de guerra para financiar la guerra, porque los bonos de guerra es para financiar. O sea, los estudiantes de la Biblia en el año 1918, no solamente los bonos de neutralidad, sino que se metieron a comprar bonos de guerra para ayudar a financiar la guerra. Entonces, es por eso que la Watchtower dice que el pueblo de Dios estuvo inmerso en la organización de Satanás hasta 1919, en que salió de ella, y que le pidieron perdón a Dios por su pecado, por haber apoyado la guerra y por haberse brindado, haberse bajado, como se dice, el calzoncillo, o haberse bajado el pantalón ante el gobierno americano para ceder a las presiones del presidente Wilson, del FBI. Es por eso que, como ellos apoyaron la guerra al final de 1918, después que fueron metidos en prisión, ellos pudieron salir libres de prisión en febrero del siguiente año. En realidad estuvieron presos para que 6 meses, porque en febrero de 1919, cuando ya había acabado la guerra, fueron liberados de prisión y se les condonó los 20 años de prisión que se le había impuesto, y salieron en libertad. Uno se pregunta, ¿por qué salieron en libertad? Porque se dieron al gobierno americano. Al final racaron las hojas, al final cerraron sus picos, apoyaron comprando bonos de guerra, muchos estudiantes de la Biblia fueron a servir al ejército. Entonces todo lo que habían pataleado en esas 6 páginas, criticando, todo quedó en el tacho de basura. Tanto criticar al ejército americano, al final se bajaron el pantalón y dijeron, sí, vamos a apoyar la guerra, es necesario apoyarla para garantizar las libertades religiosas en Europa, porque ya la Watchtower lo vio bajo otro punto de vista, de que era necesario, como hacía la iglesia católica y protestante, apoyándola, porque ellos también querían garantizar la libertad religiosa de sus religiones. Por eso es ridículo que la Watchtower diga en su definición que los estudiantes de la Biblia acusaron a la iglesia católica de apoyar la guerra, y por eso los metieron presos, los fueron perseguidos en Canadá. Es mentira, porque al final la Watchtower hizo lo mismo que estaba haciendo la iglesia católica, por el cual la sociedad le había criticado, porque se brindaron igual que la iglesia católica y protestante a apoyar la guerra. Tanto los iglesias católicos, protestantes y los estudiantes de la Biblia estaban igual condición, en pecado, apoyando la guerra, rompiendo su neutralidad cristiana, metiéndose en la política en la guerra. Entonces es por esa razón que la Watchtower explica en su doctrina que el pueblo de Dios estuvo inmerso en Babilonia la Grande moderna desde el siglo II hasta 1919, en que salió de ella, porque dice que cuando salió de prisión, dice que pidieron perdón a Dios por sus transgresiones, y que Dios los limpió, los perdonó, los escogió como su esclavo fiel y discreto, ya purificados, para que fueran a anunciar las buenas nuevas de las naciones. Y luego en el mes de septiembre se realizó una ceremonia, una asamblea en Cedar Point, Ohio, y que ahí oraron a Dios, todos felices, contentos, perdonados, limpios de sus pecados, y que Dios los aceptó nuevamente porque habían pedido a Dios perdón y su conmiseración y su bondad. Y es ahí que la Watchtower saca el texto bíblico de Oseas, capítulo 3, no sé, versículo 5, creo, donde dice, y mi pueblo volverán y pedirán perdón por sus pecados y la bondad de Dios, y Dios los aceptará, sacando a colación lo que había ocurrido con el pueblo hebreo,
que fue llevado a un cautiverio, y luego tenían que regresar y pedían perdón a Dios por sus pecados, y Dios los perdonaría porque su pueblo pediría por la bondad de Dios, clamando perdón. Sacan a colación ese texto del libro de Oseas, donde habla pues del pueblo hebreo que fue llevado a un cautiverio, estuvo cautivo en la Babilonia antigua y luego fue liberado, y regresaron todos con la cola entre las piernas y pidieron perdón a Dios por su perdón y su bondad, y Dios los perdonó. Sacando a colación ese antitipo del libro de Oseas, capítulo 3, versículo 5, la de WhatsApp lo aplica, que eso se cumplió en 1919, cuando el pueblo de Dios moderno salió de la Babilonia la Grande moderna, es decir, apoyando el gobierno de Babilonia la Grande. En 1919 salieron, regresaron a Dios, pidieron perdón por sus pecados. En 1919. Y salieron limpios y purificados, todos felices y contentos. Esa es la historia de esto, conforme yo he podido estudiar. Pero la Watchtower, cuando hace su diferenciación, pone una versión que le conviene para dejar mal a la Iglesia Católica, como si, ay, los tíos han sido perseguidos por la Iglesia Católica, cuando al final del 1918 se bajaron los pantalones y estaban así chic to chic con la Iglesia Protestante y la Iglesia Católica apoyando la guerra. Todos compraban bonos de guerra, todos compraban, iban a la guerra con su uniforme. La única diferencia es que los estudiantes de la vida, no todos, fueron los que tenían que servir en el ejército, se pusieron su uniforme militar y pidieron por objeción de conciencia no usar un fusil, sino estar en apoyo colateral, ¿no? Hacer que estén en servicio de apoyo, enfermería, qué sé yo, transporte de alimentos, municiones, cualquier cosa menos estar usando un fusil. Pero estuvieron uniformados, cosa que la Watchtower ni siquiera acepta eso, porque uno haga eso, que se ponga un uniforme y vaya a la guerra. Así no vaya a usar o tocar un fusil, no acepta que uno vaya a la guerra, porque eso rompe su neutralidad. Entonces la historia de la Watchtower es que la Watchtower rompió su neutralidad pues en 1918. Se vendieron, se entregaron así, desnuditos, se bajaron, como dice, dejaron el pantalón y se entregaron al gobierno americano del presidente Wilson, con la presión de Hoover, del FBI, y por esa razón cuando fueron metidos presos, eso contó para que fueran liberados también, pues, porque reflexionaron, pues, que era necesario que la Watchtower, que la Watchtower también tuviera que apoyar la guerra porque tenía intereses en Europa, pues estaba en peligro, y se cuenta, uy caramba, verdad, los comunistas van a tomar poder, van a tomar Europa y nos van a confiscar nuestros bienes. Entonces ahí cuando conviene, pues, porque los que mandan los chivilines, pues, y la Watchtower rompió su neutralidad, pues dice, uy, vamos a apoyar la guerra, hay que matar gente ahí, pero que no, para garantizar, decía, era necesario garantizar la libertad religiosa en Europa. Entonces la Watchtower, esa palabrita le gustó mucho, porque ella estaba involucrada, también estaba compitiendo con la Iglesia Católica y Protestante en Europa, con sus salones de reino, con su sala de asamblea que tendría ya seguramente, ¿qué más propiedades? También estaban establecidos ya como religión y tenían que competir, y estaban igual condiciones que la Iglesia Católica y Protestante, en peligro de que les confisquen sus bienes y los comunistas entraran al poder. Entonces la Watchtower dijo, ay, que al diablo de la neutralidad cristiana, ¿quién es la neutralidad cristiana? Hay que proteger nuestros bienes, el dinero, por favor, hombre. El amor, mostraron que no amaba mucho a Jehová, manteniendo la neutralidad, pues debieron dejar que les quitaran todo, pues se quedaran en la calle, pues porque su amor a Dios es primero que el dinero, pero no. Acá dijeron al tacho con la neutralidad cristiana, al tacho con Jehová y Jesucristo, no, yo acá me meto a la guerra porque nos van a confiscar nuestros bienes, pues dice plata, la platita. Bueno, amigos, bueno, este es un comentario que te he hecho para que tú te enteres un poco más sobre ese libro que tú ya has adquirido también por eBay o no sé cómo lo habrás conseguido, pero es un libro que debes cuidar bastante porque ya no hay, es un libro que tiene una historia muy grande y es un libro muy controvertido, es un libro infame, un libro realmente que tiene un contenido que si yo te pudiera leer cómo creo que ponían las interpretaciones, ¿no? Cuando hacen la interpretación del libro de creo que es Job capítulo 1, me parece, cuando hablan de Leviatán, la Biblia habla que es un monstruo gigante, Leviatán es un monstruo gigante. ¿Sabe lo que puso la Watchtower en el misterio determinado? ¿Quién era Leviatán? Una locomotora, vapor. Sí, señor. Que esa descripción que hacen de Leviatán, que tiene una lengua larga, que tiene lo describen,
que eran los vagones que tenía el monstruo, era una locomotora. Pues, eso era referido a una locomotora que se veía en el pasado como si fuera un monstruo gigante. Ahora la Watchtower dice que no es la locomotora a vapor, ahora dice que es un cocodrilo gigante. Creo que está en el libro de Job, capítulo 1, no me acuerdo exactamente. ¿Quién es Leviatán? La Watchtower dice que es un cocodrilo gigante. ahora, pero en la época del estudio terminado, este libro, en el año 1917, decía que Leviatán era una locomotora a vapor. Después hay otras partes que hablan de la grande muchedumbre, ¿no? Que la grande muchedumbre ya conocían el número de cuánto formaban la grande muchedumbre. Ya sabían cuál era el número. Y de Watchtower enseñaba en este libro que estudio terminado, en este que está acá, en este de acá, que el número que iba a llegar a la grande muchedumbre era así, que cada ungido del cuerpo de Cristo, cada ungido tendría a cargo 144.000 de la grande muchedumbre. Imagínense, miren ese concepto, ¿eh? Que cada ungido que estaba cubierto en el cielo iba a tener a cargo en la tierra a un número similar al número total de la clase celestial, que son los 144.000, y que cada miembro de los 144.000 tendría a cargo en la tierra a 144.000 de la grande muchedumbre. Entonces eso quiere decir que el número de miembros de la grande muchedumbre que se iba a contar, a tener en la tierra en el momento de entrar al paraíso, era el producto de multiplicar 144.000 por 144.000, y ese producto daba el total de miembros de la grande muchedumbre. Y si uno saca la multiplicación de eso, sale como 25.000 millones de personas. Ustedes multipliquen 144.000 por 144.000 y sale como algo así de 28.000 millones de personas de la grande muchedumbre, ¿cierto? Si en este momento solamente existe en la Tierra 8 millones de la grande muchedumbre, ¿cuántos años tenemos que esperar para tener 28.000 millones de miembros de la grande muchedumbre? Tenía que llegar al Armagedón dentro de 1000 años, o de 10.000 años, 10.000 años para llegar a acumular esa cantidad de gente. Imagínate la ridiculencia que se enseñaba en este libro Misterio Terminado. Por eso yo digo, pues, te digo, Art, que ese libro tiene un montón de enseñanzas realmente ridículas, cosas que realmente es increíble. Después hay otros pasajes en Apocalipsis, que habla de una medida que tenía un templo, una medida, y que esto eran tantas yardas, ¿no? Tenía su circunferencia, ¿no? Tenía tantas yardas, y la Watchtower dice que esas yardas coincide exactamente del lugar donde se había publicado este libro, en Scranton, Pensilvania, hasta hasta Betel, que tenía la misma yarda de donde se había publicado este libro y hasta donde fue a depositarse en Brooklyn, en Betel, pasando por el río Hudson. Y habían tomado las medidas y coincidía igual que esa medida que sale en Apocalipsis, hablando de un número figurativo de lo que medía, pues una edificación, ¿no? Tenía tantas yardas, dice tú. Y eso dice que esas yardas coinciden exactamente del lugar donde se había preparado este libro, que fue Scranton, Pensilvania, hasta llevarlo a las oficinas de Betel en Nueva York, que tenía tantas yardas también, igualito, idéntico, tomando tal camino, ¿no? Oye, ¿verdad que si ustedes se ponen a ver este libro y leerlo, usted dice, esta religión es una burla? O el pastor Russell se escribió este libro, estaba loco ya. No es posible. Y lo que yo veo acá era la intención deliberada de dejar al pastor Russell como un loco. ¿Quiénes? Los que estaban vivos, estudiantes de la Biblia vivos, que seguramente lo odiaban a Russell y querían dejarlo como un orate.
porque como había adoración de criaturas, lo adoraban a Russell. La única forma para que no lo adoraran más era que leyeran este libro Misterio Terminado, porque lo hacía desilusionar de tal manera que en vez de adorarlo a Russell, lo iban a quemar vivo su tumba por este libro. Porque algo apesta ahí. ¿Cuál es el fin de atribuir un libro al pastor Russell con estas enseñanzas ridículas para hacerlo poner como si estuviera loco? Hay cosas que no funcionan, acá hay cosas que este libro es realmente demoníaco. Inclusive este libro, Misterio Terminado, Arturo, este libro Misterio Terminado fue escrito por George Fisher, que dijo que cuando escribió este libro él sintió espíritus demoníacos que le hacían escribir este libro, que tuvo una inspiración y vio espíritus demoníacos cuando él escribió este libro. Y eso podría explicar el porqué de todos estos alimentos basura, que realmente son alimentos satánicos, que lo único que trata es desviar la atención de lo que es realmente la interpretación de los libros de Revelación y Ezequiel, porque solamente Satanás podría crear esta confusión y estas ridiculeces para desvirtuar las profecías contenidas en Ezequiel y Revelación y no se sepa en realidad. Pero con esos alimentos, con esas interpretaciones de este libro, el misterio no quedó terminado, el misterio sigue vigente del libro de Ezequiel y Revelación. Y el misterio no fue terminado, pues sigue todavía el misterio. Bueno, le he hecho largo a Arturo, espero que te haya servido esta explicación que te he dado, que es interesante, para que te enteres un poquito de este libro y de la historia de la Watchtower. Bueno amigos, gracias por su atención y será hasta la próxima.